Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. ¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Hoy nos vamos a concentrar en un personaje que llama la atención a nivel mundial como uno de los hombres más poderosos del mundo. Estamos hablando de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Informativo G24 presenta Geopolítica Profunda. Un análisis en perspectiva, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Y yo creo que es uno de los referentes más estudiados en el tema de la diplomacia internacional, para quienes siguen esta carrera y quienes de alguna u otra forma han estado inmersos en procesos de negociación. Saludamos también a algunos embajadores que escuchan este programa y, como siempre, nuestra intención, tanto para quienes tienen voz y voto en decisiones como para los ciudadanos del mundo que simplemente quieren enterarse y entender cuál es la dinámica geopolítica, o sea, hacia dónde va el mundo. El tema de análisis de hoy básicamente tiene que ver con dos puntazos, es decir, dos bombshell que ha lanzado Henry Kissinger, que como uno de los hombres más influyentes de la diplomacia mundial yo creo que hay que poner oído. El primero ha dicho que lo que le preocupa puntualmente es una posible carrera armamentística de inteligencia artificial. Como lo hemos explicado en este programa, ya hay ejércitos interconectados, pero además el tema de la inteligencia artificial dentro de las armas hace que ese pulso entre China y Estados Unidos, que son las dos naciones más poderosas o más adelantadas en este tema de inteligencia artificial, pues cada vez esté más duro, ¿no? Están buscando cada uno ganar la delantera. La segunda, que tiene que ver con esas palabras de Henry Kissinger, es que se adelanta a decir, incluso cuando lo dice Henry Kissinger es casi como un pronóstico, y ha dicho aproximadamente cuándo se celebrarán las negociaciones para la paz en Ucrania. Acuérdense que China, incluso en la reciente visita que hacía a Rusia, llevaba ese pliego como una especie de propuesta para la paz en esa reunión de Xi Jinping y Vladimir Putin, que se las analizamos acá. Y de hecho hubo voluntarios por parte de la Unión Europea que ofrecieron ese apoyo, como lo fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que de inmediato, cuando manifestó esta disposición, pues algunos no reaccionaron bien. Sin embargo, hay algo que es irreversible. China entra en el proceso de paz. Henry Kissinger es una de las personas más influyentes del mundo y lo ve con buenos ojos, y se ha atrevido a decir incluso que esas negociaciones para la paz con Ucrania podrían darse a finales de este año. Ahora, ¿esto dónde lo dijo y de dónde estamos trayendo esta información? En una entrevista publicada recientemente con la CBS News, emitida el domingo pasado, habló sobre procesos de negociación e incluso de las negociaciones actuales. Acuérdense ustedes que en diciembre del año pasado Kissinger expresó en un artículo titulado "Cómo evitar otra guerra mundial", y hablaba sobre un objetivo de un proceso de paz que sería doble. El primer objetivo, confirmar esa libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional. Por eso es que se habla que con la guerra de Ucrania nace un nuevo orden mundial. Y según el exsecretario, Rusia debería encontrar un lugar en ese orden, reincorporarse. Acuérdense que en este momento, de acuerdo a la visión que tiene el orden mundial, donde Estados Unidos lidera ese código SWIFT, que es ese dólar como moneda referente mundial, pues Rusia no lo puede usar por las sanciones, pero aquí lo interesante es que Rusia no se ha quedado de brazos cruzados, ha aliado incluso con China, con los árabes. Ya saben que han encontrado un método alternativo al Bretton Woods y ellos tienen ya sus propios métodos de negociación con monedas, ya sean rublos, rupias o yuanes, ¿sí? Y esto también ha afectado, ha golpeado, claro que sí, el dólar. Donald Trump decía aproximadamente hace 2 semanas que esa sería la derrota más fuerte para los Estados Unidos en 200 años, dejar que su moneda ahora, en los términos actuales, dejara de ser la moneda de referencia mundial. Pero volvamos a esas declaraciones que hacía Henry Kissinger. En diciembre, Henry Kissinger también reconocía que Rusia había contribuido decisivamente al equilibrio mundial y al balance de poder durante más de medio milenio y que su papel histórico no podía degradarse.
ahora en esta situación que se está dando con Ucrania. Esas declaraciones del exsecretario de Estado de la Unión Americana fueron criticadas en Ucrania. Y de esta manera el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, declaró en ese momento que Kissinger no había entendido nada, que no había entendido ni la naturaleza del conflicto ni la influencia en el orden mundial. Ahora, cabe recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó en febrero un documento respecto a su postura sobre la solución política de la crisis ucraniana. Y en ese documento, Pekín expuso 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a esas hostilidades, entre ellos respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar hostilidades y reanudar conversaciones de paz. Y por eso fue que vimos a Xi Jinping con Vladimir Putin. Si Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos o de la Unión Americana, está diciendo que a fin de año podríamos estar hablando de negociaciones en firme, yo creo que hay que ponerle oído. Desde que tenemos uso de razón, por lo menos en esta generación, hemos visto el peso internacional que tiene Henry Kissinger. Habla muy pasito, es difícil de escuchar, está ciego de un ojo, ha tenido múltiples cirugías cardíacas y sin embargo él dice que trabaja 15 horas al día. Y aquí lo increíble de todo esto es que es un personaje muy relevante a nivel mundial. Por eso les digo, quienes hacen estudios políticos o quienes incluso desde la diplomacia están inmersos en negociaciones, le siguen el radar a Henry Kissinger, con una múltiple galería presente en fotografías con todos los presidentes de los que tenemos radar desde que tenemos uso de razón. Ahí está Henry Kissinger. De hecho, en esta entrevista que le hacían en ABC, le preguntaban, mire, ¿hay posibilidades de que si en este momento usted llamara al presidente Xi Jinping de China, le atendería? Y lo que contestó fue que sí, señor, hay muchas posibilidades de que atienda mi llamada. Imagínese el nivel de poder que tiene Henry Kissinger. Le preguntaron, ¿y el presidente ruso Vladimir Putin? Y él dice, probablemente sí. Ahora, en las fotos está, y cuando vemos el lenguaje no verbal que está plasmado en estas fotografías, todos estos presidentes lo miran con respeto, admiten admiración por él públicamente. Ahora le contrapreguntaron, ¿y si un presidente viniera a usted y le dijera, Henry, volaría a Moscú y hablaría con Putin? Y él dijo, ¿sabe qué? Me inclinaría a hacerlo, sí. De inmediato. Eso contestó Henry Kissinger, pero yo sería un asesor, no una persona activa. Ese puede ser uno de los partes importantes para mantener su poder. Acuérdese que a veces es mejor ser el poder tras las sombras que estar ahí de frente en esas negociaciones de paz que son bastante complicadas. Escuchar estas declaraciones de Henry Kissinger en otra persona sería leído como arrogancia simplemente, pero cuando usted se va y observa los registros que existen en cientos de entrevistas a nivel mundial que han salido con Henry Kissinger, usted se da cuenta de la galería de fotografías que tiene. En su despacho lo rodean múltiples fotografías que muestran a los expresidentes, tanto vivos como muertos, a quienes sirvió de asesor, a quienes de alguna manera dice, mire, con cada uno de ellos tengo un recuerdo. Y no es fanfarronear, es simplemente parte de lo que he hecho en mi vida. ¿Qué le preocupa a Henry Kissinger? Él dice, mire, la situación en Ucrania está llegando a un punto de inflexión. Ahora que China ha entrado en esa negociación, creo que llega a un punto crítico a finales de año. Y entonces hablaremos de procesos de negociación e incluso de negociaciones reales. El solo hecho de que él haga esa afirmación, entre líneas dice, mire, apoyo que China haya entrado a tomar ese papel de liderazgo y muy probablemente pues salga adelante esta situación. Pero atención, porque desde que empezó el 2023 hemos estado escuchando analistas internacionales que dicen la lupa está en Taiwán. Sabemos que las condiciones económicas o por lo menos la dinámica que exige un conflicto internacional con las condiciones económicas actuales, no hay capacidad de reacción para sostener múltiples conflictos de esta gran magnitud. Y aquí lo que preocupa es entonces que se termine con un proceso de negociación, una guerra y luego se abra un conflicto en otro lado. ¿Por qué? Porque la atención está en Taiwán. Y si es China el que está liderando las negociaciones en Ucrania entre Rusia y este país, pues seguramente muchos van a decir, ojo con Taiwán. De hecho, se le preguntó también al mismo Henry Kissinger frente a esta situación.
Pero vamos con el segundo bombshell, o la segunda bomba que lanzaba Henry Kissinger de sus preocupaciones, donde decía que realmente el tema o la carrera armamentística con una inteligencia artificial era un tema delicado. Miren, en 1971, en una misión secreta, Kissinger incluso llegó a preparar un escenario para la histórica visita del presidente Richard Nixon a China, que se realizó al año siguiente, en 1972. Durante los últimos 50 años, hay que decir que China ha evolucionado hasta convertirse en una potencia mundial. Entonces, en esta entrevista que le hacían a Kissinger, le preguntaban qué sentía frente a esto, que si al mirar hacia atrás, ahora el mundo estaba mejor frente a esa apertura o era un lugar más peligroso actualmente. Y él lo que contestó fue no. El reingreso de China al sistema internacional habitó. No se puede excluir del sistema internacional a ningún país. Por eso es que dice también que Rusia no puede ser excluido de un sistema internacional. Esto dice Kissinger. Además continúa, hoy China parece estar lista para tomar Taiwán por la fuerza militar, y el presidente Biden ha dicho que Estados Unidos acudiría en defensa a Taiwán. Entonces tenemos un problema, dijo Kissinger, que podría convertirse en una guerra general entre dos países de alta tecnología. Eso es algo que requiere atención urgente. Y le preguntan, pero entonces esto quiere decir que estamos en un periodo peligroso, y él dice, desde ese punto de vista, sí señor, es un periodo muy peligroso, porque es el tema de la carrera armamentística con inteligencia artificial, y estamos hablando de dos naciones muy poderosas que llevan la delantera en esta tecnología. Pero también se le preguntó sutilmente por el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y le dicen así, se podría pensar que a punto de correr 100 años, Kissinger simpatizaría con una persona de 80 o 76 años que se postula para presidente. Obvio, están refiriéndose a la candidatura de Joe Biden, que con 80 años, pues el tema de la edad sigue siendo preocupación para muchos estadounidenses. Pero Kissinger contestó que era escéptico. ¿Por qué? Dijo lo siguiente, voy a abrir comillas, se necesita una cierta capacidad física, ¿sí? Y lo resaltan en rojo. Hay armas, ventajas en la madurez, pero también hay peligros en el agotamiento y una capacidad limitada para trabajar. Hay que decir que las palabras de Kissinger pesan mucho porque él ha estado en el centro de las cosas durante mucho más tiempo que la mayoría de los estadistas que han estado vivos. Acuérdense que por allá en julio de 1958, un joven Mike Wallace le pidió que explicara por qué la amenaza de represalias nucleares masivas, que era para ese entonces parte de esa política estadounidense. Y entonces lo que contestaba Kissinger era que significaba que contra casi cualquier forma de ataque, Estados Unidos basaba su política sobre una amenaza que supondría la destrucción de toda la humanidad. Y esto es demasiado arriesgado, y dice, y además es demasiado caro. Entre líneas, no se pueden repetir errores de la historia reciente. Por eso es que vemos también discursos de Vladimir Putin donde habla sobre la ética moral frente a las armas y la tecnología. Kissinger dice que uno de los resultados positivos de la política internacional al año 2023 es de hecho que en este siglo, con cada administración donde ambos lados han tenido disponibilidad de armas nucleares y sin embargo no han sido utilizadas durante 75 años y que ningún adversario, pues digamos, ha entrado abiertamente a amenazar al otro con armas nucleares, pues dice que eso es un logro para el mundo. Sin embargo, unos dicen es que comparar la inteligencia artificial con el poder que está teniendo en las armas actualmente sería también compararlo como con una bomba atómica. Él dice, miren, muy preocupante que se tenga en este momento un conflicto que puede llevar a una carrera armamentística cargada de inteligencia artificial, pero no puedo dejar de reconocer que ha sido un gran logro en 75 años que no se hayan usado armas nucleares, por ejemplo, y este es como un nuevo episodio dentro de la historia de la humanidad. Henry Kissinger dice entonces que a finales de este año se estarían dando esas negociaciones con el apoyo de China entre Rusia y Ucrania para seguramente finiquitar esta guerra que ha tenido impacto mundial. Pero ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar con Taiwán, qué riesgo tan alto hay cuando China dice que está dispuesto a tomarse a Taiwán de nuevo militarmente,
con una alta capacidad de inteligencia artificial en sus armas, y de otro lado otra nación supremamente poderosa como son los Estados Unidos, también con capacidad militar y de inteligencia artificial, donde, como dice el mismo Kissinger, el presidente Biden ha dicho que acudiría en ayuda de Taiwán. Ahí está la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Como saben, esto es Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Hoy, esos dos bombshell que traía Henry Kissinger, una de las voces referentes, caso de estudio importante dentro de la geopolítica mundial. Gracias a todos ustedes por su compañía, que la evolución nos acompañe en este momento del mundo, que nada me les falte. Si les gustó esta información, les pido que compartan este programa, acompáñanos con tu like. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores y muchas gracias a nuestra comunidad de analíticos que hacen parte de Patreon. Son un apoyo muy importante para este canal. Gracias de verdad y compartan esta información. Dios con todos.